cómo se cambia el ADN, la genética empresarial, para que las empresas, casi una utopía, vamos a ver si es cumplible o no se concentren solo en la maximización de sus ganancias, sino también en la huella social, entre otras, que dejan en el planeta. Estamos con Pedro Taarac, que es uno de los grandes impulsores de esta idea de intentar cambiar el paradigma y la lógica con la que se hacen negocios. Muy buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes y muchas gracias por el interés. Pedro, para pensar en un impacto virtuoso del mundo de los negocios, ¿hay que eliminar la idea de lucro? Para nada. ¿Cómo es esto? A ver. Claro, yo creo que estamos en una transición entre lo que es el propósito de una empresa cuyo objetivo principal sea el lucro, hacia una empresa cuyo objetivo principal sea la creación de valor. Valor para los accionistas, es decir, los dueños, valor para la sociedad y valor para el planeta, pero al mismo tiempo. Y esa es una transición que se manifiesta en esta nueva genética empresarial que vos decías recién, donde el para qué de la empresa tiene un propósito vocacional de los mismos dueños de resolver algún problema que la sociedad siente como tal. Reducción de pobreza, reducción de desigualdad, regeneración de ecosistemas absolutamente empobrecidos o degradados, digamos, infinitas necesidades que uno sabe de las ONGs o de la política, pero que también las empresas pueden perseguirlos, ¿no? Ahora, Pedro, esto no se ha venido haciendo, quiero decir, con la idea de responsabilidad social empresaria. Las empresas contemplan dentro de sus presupuestos fondos para colaborar con ONGs o desde la misma empresa desarrollar programas con impacto social. ¿Cuál es la diferencia? Claro, por un lado está la historia de la responsabilidad social, que tal como vos decís, digamos, se limita a acciones concretas con un presupuesto concreto, como si fuese un aparte del propósito principal de la empresa. Sí. Las empresas de este tipo, que se llaman empresas B particularmente, elevan el propósito, es decir, por encima de la actividad y del lucro, digamos, establecen una solución que van a perseguir. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, si tenés la reducción de la selva misionera o en portugués mata atlántica, digamos, del bosque Atlántico Sur, que solía ser el ecosistema forestal lluvioso más grande después de las Amazonas y que queda solamente 7.8%. Todos sabemos las consecuencias de ese problema. Crecidas intempestivas, se reduce la capacidad de captura de carbono. Calentamiento global. Calentamiento global, se reduce la capacidad de, digamos, de innovación a partir del pool genético que tiene un ecosistema. Pérdida de diversidad, de la masa biológica. Tal cual. Ahora, ¿qué hace la empresa Guayaquil? ¿No? Este es el ejemplo, empresa Guayaquil. Un ejemplo concreto que es de bebidas energéticas, que compite con Red Bull. Eleva su propósito. ¿Y cuál es el propósito principal que está en el objeto social del estatuto de esa empresa? Regenerar el sistema vida de ese gran bioma, tanto ambientalmente como de las comunidades que dependen de ese ecosistema. Entonces, le paga entre 40 y 60% más el valor de mercado a los proveedores, que son comunidades indígenas por un lado y comunidades campesinas organizadas en cooperativas, en los 3 países, Brasil, Argentina y Paraguay. ¿Y qué le paga? Le paga por cosechar la hoja de la yerba mate de un árbol en pie. Y entonces esa hoja la seca como cualquier otra empresa de yerba mate y la convierte en más de 25 productos. O sea, le paga mejor a quienes, a los productores, a quienes se ocupan de recoger esa hoja, les paga mejor por un lado y por otro lado cuida el ecosistema, intenta cuidar el ecosistema. Es que lo interesante es que al tener ese propósito es una necesidad de la empresa de que el ecosistema vuelva a sanearse. Claro. No es solamente que se cuida, sino todos los actores del mercado, en este caso los proveedores, ellos por interés económico, ellos les interesa
incrementar la superficie de ese ecosistema. Entonces, Entiendo. cuanto más mercado para estos productos, más ecosistema se regenera. A ver si entiendo. Entonces, la diferencia con lo que se conocía hasta el momento por responsabilidad, como responsabilidad social empresaria, tiene que ver con que la estructura de la empresa, en términos societarios, jurídicos y legales, incluye dentro de su estatuto no solo maximizar las ganancias, sino también maximizar el impacto social positivo, Claro. en algún sentido. Exactamente, se maximiza el propósito. El propósito. ¿No? Que incluye tanto lo económico, lo social como lo ambiental al mismo tiempo. Entonces, pero además de eso, son empresas que se someten a un sistema de evaluación internacional, global, por un tercero independiente, que evalúa cómo es su gestión sustentable en todos los aspectos, su relación con los empleados, su relación con todas las comunidades, proveedores, por supuesto, pero también vecinos, si es que lo hay, Sí. con los mismos consumidores, los mismos inversores, su relación con el medio ambiente en general y también cómo es su gobernanza, cuán transparente es, cómo rinde cuentas, quién lo está observando. Entonces, según, digamos, cuál es la medición final de esa evaluación, es que uno puede pasar a ser este tipo de empresa. Pero es un tercero independiente Claro. el que lo evalúa y lo verifica. Son como estas normas de calidad que garantizan que ciertos procesos de trazabilidad, de ciertas maneras de producir se realizan en una empresa. Ahora se eleva el propósito societario en términos de impacto social. Exactamente, se combina el propósito con la gestión sustentable integral de la empresa, Ahora, con Pedro, una métrica. Sí, ahora Pedro, los accionistas, los dueños de estas empresas están dispuestos a bajar sus niveles de lucro, porque me imagino que desarrollar este tipo de controles, pagarle mejor a los proveedores para incentivarlos a ciertos estándares de cuidado del medio ambiente, implicará costos mayores que otras empresas que no lo hacen. Mira, lo interesante de este tipo de empresas es que redefinen el sentido de su éxito, ante todo. Y entonces se mide de otra manera. Y entonces, respecto a los costos, yo te diría que al ser parte de su negocio, Sí. cuanto más se regenera, más valor tienen las acciones de estas empresas. Doy un ejemplo. El año pasado, esta empresa, que está incorporada tanto en la Argentina como en los Estados Unidos y en Brasil, ¿no? Tuvo como resultados finales más de 60.000 hectáreas que se regeneraron, Sí. donde antes había monocultivo, eucaliptos, ganado, ¿no? Lo típico de lo que es el fenómeno de haber alimentado al mundo, olvidándonos que había que alimentar a la tierra al mismo tiempo. Claro. ¿No? Entonces, más de 60.000 hectáreas regeneradas, más de 1.000 familias que son o de las favelas, o de las villas, o de lugares muy pobres que se habían tenido que ir, que ya se volvieron a unir en el campo por razones económicas. Sí. Y para los accionistas que habían invertido 6 años atrás, el valor de sus acciones se incrementaron en 600%. Es decir, que es un gran negocio. Ahora, ese valor de las acciones con este tipo de paradigma que se incrementó un 600%, si no se hubiera aplicado este tipo de paradigma, ¿se habría incrementado más? ¿Están sacrificando rentabilidad en pos de una concepción del éxito más interesante? De ninguna manera. De todos modos, siempre hay que decir que los accionistas de este tipo de empresas es porque ya cambiaron de paradigma ellos Claro, mismos. hay una o sus creencia hijos. previa. Claro, o sus hijos o su contexto quieren estar tranquilos con la conciencia, quieren generar un legado, no solamente de patrimonio de activos, sino un legado para la humanidad y para la sociedad. Quieren sentir que son parte de soluciones a los problemas que abordamos a gran escala desde la política. ¿Cuántos empresarios hay con ese tipo de proceso de cambio interno para que finalmente se pueda concretar el cambio societario y de negocio? Para serte muy franco, Sí, yo creo por que favor. miles y miles y miles. ¿Sí? Simplemente que de golpe es un cambio de ADN mental, de un chip. De golpe uno se da cuenta que ahí donde están los problemas sociales y ambientales es una gran oportunidad para ser parte de la sociedad y hacer un buen negocio al mismo tiempo. Pero Pedro, yo no sé, pienso en la Argentina con los cuadernos de la corrupción, ¿no? Los cuadernos de Centeno, donde empresas muy sólidas, muy importantes de Argentina, están bajo la lupa de la justicia. Uno diría que las grandes empresas, o algunas de las grandes empresas que pueden torcer el rumbo del crecimiento económico, han tenido algunos problemas en relación a el paradigma con el que conciben el éxito. No, seguramente. Y de hecho, este movimiento de Empresas B es una reacción a ese tipo de ADN o genética empresarial. Eso es así.
hay un hartazgo de muchísimos empresarios, pero no solamente los empresarios, sino los empleados que quieren un cheque a fin de mes, pero con sentido. No solamente los empleados, sino consumidores que empiezan a elegir y buscan, digamos, algún tipo de identificación. En este caso es una B con un circulito rojo, que le permite identificar a la empresa, no tanto a los productos y procesos, porque esa es la gran diferencia con las certificaciones tradicionales. Claro. Todas las certificaciones, las ISO, por ejemplo, son de procesos, sí, y son todas muy válidas, y cuando las obtienen, también para este tipo de empresas obtienen un puntaje. Sin embargo, esta evaluación y medición es de la empresa como organización humana. Claro. No nos tenemos que olvidar que después de la familia, las empresas somos el número mayor de organización humana. Si nosotros como empresarios cambiamos la lógica de maximizar lucro por maximizar el propósito del bien común, hay una gran transformación. Dentro de ese proceso virtuoso, este nuevo paradigma de empresa B, la relación con el Estado y la clase política también debería reestructurarse para que fuera transparente y legal, digamos. Bueno, ante todo, cuando uno hace este tipo de empresas, uno hace cambios jurídicos al estatuto de uno mismo. Uno, cumpliendo la ley, se autoimpone obligaciones superiores, ¿no? Y eso le permite que la relación entre los accionistas cambie, ¿no? Es otro tipo de relación. Ahora, de todas maneras, se persigue una mayor claridad desde el Estado a través de la legislación de sociedades de beneficio e interés colectivo, que es una... Se llaman así. Sí, una vez que lo legisla el Estado. Claro. Solamente hay 34 estados de los Estados Unidos, está en Italia y está en Colombia. ¿Y en Argentina qué? En Argentina el proyecto de ley tiene media sanción y ahora está en el Senado, ¿no es cierto? Interesante. Pero se está debatiendo y hay 5 países en América del Sur. ¿Cuáles son? Bueno, son Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, que son los que están debatiéndolo en el Parlamento, ¿no? Pero también hay otros países en el mundo. Taiwán lo está discutiendo, está a punto de sacarlo. Tengo también. 2 últimas preguntas, Pedro. En un país como la Argentina que tiene tantos problemas de corrupción, si el Poder Judicial no funciona de manera transparente, ¿se puede creer que haya un ecosistema de empresarios B que, además de estar de alguna manera auditados por este particular sistema, se sientan interpelados por la justicia para ser mejores empresarios? No, por supuesto. Este tipo de empresas son como cualquier otra empresa, ¿no? Son imperfectas como todas las empresas y como todas las creaciones humanas, ¿no? Así que sometidos a la justicia van a estar. Cualquiera y observados por la justicia tienen que estarlo, ¿no? Pero eso porque creemos en el Estado de Derecho, por supuesto. Ahora, lo que sí te puedo decir es que las exigencias para lograr el puntaje suficiente de 80 puntos sobre 200 para ser invitados a ser empresa B, en lo que tiene que ver con la gobernanza es muy estricto. ¿Quién lo da ese puntaje? Bueno, hay un sistema global independiente que tiene miembros de distintos continentes, que es parte de lo que se llama B-Lab, está en inglés, ¿no? Laboratorio B, ¿no? Y ellos son los que verifican y certifican que efectivamente se lograron todas las condiciones para convertirse en empresa B. Ahora, si tiene 2 o 3 características. Si hay alguien que piense que es mentira lo que una empresa B está diciendo. Claro, o un efecto de marketing, ¿no? O es solamente para tratar de posicionarse en el mercado. O retasea información, esa persona con evidencia comprobada puede presentar una queja global que se va a tener que atender, y si se comprueba que era verdad, se invita a esa empresa a retirarse de esta comunidad de empresas B. Por lo tanto, tiene efectos, digamos, muy fuertes reputacionales. Pero también tiene otro elemento jurídico. Una empresa B tiene que ampliar lo que se llama el deber fiduciario. Es decir, el deber tradicional es de priorizar y maximizar los intereses de los accionistas jurídicamente. Lo que hacen las empresas B lo amplían hacia los colaboradores, hacia todas las comunidades con las que se relaciona, incluyendo consumidores y proveedores, y hacia el medio ambiente. Y se obligan a considerar dimensiones de corto y largo plazo, ¿no? Pero esto adentro del estatuto. Esa cláusula le permite a cualquier otro accionista a iniciar un juicio a la gerencia o al directorio si es que no lo cumple. Pero también esa cláusula permite al directorio y a la gerencia a ser mucho más flexibles
en sus decisiones cotidianas y anuales. Pedro, una última pregunta. Empresas como Facebook en Estados Unidos han entregado fondos interesantes, por ejemplo, para temas educativos, ¿no? Tratar de resolver asuntos educativos de la agenda de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo son muy cuestionados por el uso de la información privada, por el modo en que las fake news han entrado, a circular a través de Facebook. Una empresa como esa ¿podría recibir la certificación de empresa B? Mira, cualquier empresa que esté decidida a hacer sus transformaciones y reformular su sentido de éxito, en vez de que sea maximizar los intereses de los accionistas, sea maximizar el propósito público de la empresa, incluyendo los intereses de los accionistas, al mismo tiempo puede iniciar este camino. Pero tiene que lograr cumplir con la métrica necesaria y los cambios estatutarios. Si no lo hace, no lo puede ser. ¿Hay grandes empresas que conozcamos que están dentro de este sistema, por ejemplo? Mira, hay casi 2.800 empresas en todo el mundo. En este momento hay más de 70.000 millones de dólares de facturación colectiva. Tenés empresas como Natura, Cosméticos Natura, que cotiza en bolsa. Tenés empresas como Aguas Danone en la Argentina. Tenés la empresa Patagonia de ropa. Lo lindo de este tipo de empresas es que no son solo las famosas, sino que puede ser una pequeñita que recién empieza, puede ser cualquier empresa indígenas, cooperativas que pueden caminar en esa dirección. ¿Hay un costo para obtener ese tipo de certificación o de validación? Para obtenerlo es gratis. De hecho, la herramienta que se llama Evaluación del Impacto B es gratuito y es confidencial, por supuesto, y está online. Por lo tanto, hay muchísimas empresas que ya lo están usando como herramienta de gestión, de educación y de autoevaluación, ¿no? Ahora, esa herramienta yo se la recomiendo a todo el mundo porque también le sirve a las ONGs. ¿Qué pregunta esa herramienta? De todo. Por ejemplo, si en la política nos enteramos de que la desigualdad crece todos los años, hay una pregunta para la misma empresa, como si tiene una política o no de reducción de la brecha o no la tiene, entre el que más gana y el que menos gana. Son preguntas muy incómodas. De golpe, todos sabemos que hay una concentración de la riqueza en pocas manos. Bueno, están las preguntas sobre si la política de la empresa incluye la distribución de las acciones o la distribución de los dividendos. Bien. Y después hay todos los aspectos de información pública de lo que hace. A propósito, la métrica de estas empresas se hace pública. Claro. ¿No? Entonces cualquiera ahí afuera puede observarlo, ¿no? Perfecto. Bueno, muy interesante, ¿eh? Son épocas de cambio, también cambios dentro de la concepción de la empresa. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, gracias por esta invitación. Por favor. Nos vamos a un corte en Más Info, segunda edición. No se vayan, vamos a hablar de libertad total, deseo y sexualidad. ¿La libertad tenta contra el incremento del deseo o es un territorio próspero para ejercer una identidad más plena? De eso en